Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos a Cómo Traviajar. Os traigo en este caso un podcast extra también de estos que ya sabéis que es alguna charla que yo he tenido, que muchas personas me dicen, pero si siempre cuentas lo mismo. Pues sí, es verdad, pero hay mucha gente que todavía no lo ha escuchado. Por eso estoy compartiendo estos podcasts extra. Quiero dejar claro que yo sigo haciendo la misma cantidad de podcasts, pero de vez en cuando os comparto pues estas charlas que he tenido que me parecen súper interesantes, como esta que tuve con Jorge Urios, él tiene un podcast que se llama Vivir del Contenido, tiene una plataforma que se llama Affiliately, que lo que intenta es, pues mediante la afiliación, intentar ayudar a gente que crea contenido, pues hablando de otros productos o servicios que le gustan, que van un poco afines a su persona, y también pues eh, eso, por las recomendaciones tú ganas dinero, ¿no? Entonces Jorge tiene este podcast que se llama Vivir del Contenido, que es súper interesante. Yo he aprendido un montón y bueno, tuve la suerte de participar en un episodio. Bueno, en realidad es un episodio doble. Aquí os traigo la primera parte y donde hablamos sobre un poco crear y monetizar contenido mientras viajo, ¿no? Jorge me hacía un montón de preguntas y hablábamos, bueno, desde mis estudios, mis trabajos que he tenido, hablamos de afiliación, como no, hablamos de blogs, bueno, de todos los proyectos que he tenido, de la publicación del libro. Es muy interesante y creo que seguramente alguna cosilla podáis aprender que os venga bien. Así que nada, os dejo aquí la charla. También, bueno, donde podéis aprender un montón es en Tribu Distinto, porque en Tribu Distinto abrimos nuestros negocios digitales por dentro, os enseñamos cómo, pues, cómo lo hacemos todo, nuestras estrategias de crecimiento, cuánto dinero ganamos con cada cosa, cuánto gastamos, cuánto invertimos, y no solo lo hago yo con todo mi proyecto, sino que lo hace Carles Navarro con su proyecto, Los Mundo con su super canal de YouTube, un montón de gente que normalmente es viajera, así que nada, que meteros si queréis en Tribu Distinto, que por cierto tenéis un descuento con el código de Viajando Simple y nada, pues eso, echarle un vistazo, lo tendréis en la descripción de este podcast junto al contenido de Jorge Urios, a su podcast y demás. Pues nada, que os mando un abrazo y gracias por escuchar estos podcasts. ¡Chao! Bienvenido, Íñigo Mendía. Sí, bueno, pues bueno, lo primero que gracias por invitarme, porque la verdad es que es un podcast que yo creo que a mí personalmente me sigue ayudando, pero creo que gracias a este tipo de podcast es un poco con los que yo aprendí pues un poco de emprendimiento, ¿no? Y de todo este movimiento que ahora me llama tanto la atención. Pero bueno, a tu pregunta de quién soy, bueno, pues yo soy un chico vasco de 34 años que tengo la particularidad de que vivo viajando en una furgoneta camper. Lo hice durante una temporada en Australia, por allá por 2015, pero luego en 2018, que bueno, ya había vuelto a España y demás, pues tomé la decisión de volver a dejarlo todo y en este caso intentar emprender mientras vivía en una furgoneta. Y bueno, pues en eso estamos. Ahora mismo estoy en Tenerife, buscando el buen tiempo. Qué chulo, qué chulo. Oyes, ¿y cómo nace esto de cómo te da, cómo son tus orígenes? ¿Cómo empiezas a decir, yo quiero, digamos, yo quiero mi forma de vida, ¿no? Esta de vivir o de generar ingresos mientras que viajo, ¿cómo nace ese primer momento en el cual dices, quiero hacer de esto mi forma de vida? Pues mira, por ejemplo, cuando lo que te decía en Australia, que vivía en una furgoneta, pero yo tenía un trabajo pues más o menos normal, incluso iba a clase, sí, vivíamos en una furgoneta, pero viajábamos en vacaciones. Pero luego sí que conocí a un montón de gente a través de la plataforma de Couchsurfing que vivía viajando, que trabajaba por internet o que trabajaba en granjas durante una temporada. Y yo siempre pues tenía las típicas excusas, ¿no? Bueno, ellos pueden porque saben de, yo qué sé, de marketing, este que tiene una agencia, o este es traductor, o este es diseñador gráfico, pero yo no puedo, hasta que, bueno, pues me di cuenta de que había mucha gente. Empecé a leer el libro de la semana laboral de 4 horas, que yo creo que de Tim Ferriss, que me motivó bastante Ujú. a emprender para poder vivir viajando. Gran Y, libro. y así fue, poquito a poco.
Porque tú en tus orígenes, ¿qué estudiaste? Bueno, yo estudié sí diseño gráfico, pero ejercí muy poquito, ejercí solo un año y Ujú. luego trabajé, bueno, he tenido bastantes trabajos, he trabajado muchos años en tiendas de telefonía móvil, casi todas las empresas, y luego, por ejemplo, en Australia también hice de profesor de español y el último trabajo para otros, digamos, que tuve era trabajar en una agencia de pisos turísticos, que alquilábamos eso, pues pisos de gente del País Vasco que tenía una casa vacía y se la alquilábamos nosotros a turistas en verano y muchas veces a estudiantes en invierno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo nace creo que tienes un blog, ¿no? Que se llama Viajando Simple. ¿Cuándo nace el Sí. Viajando Simple y cómo nace? ¿Habías ya tenido alguna experiencia previa en el mundo del, no sé, del marketing digital o en el mundo del marketing online? ¿O todavía No, para nada? sí, cuando empecé, bueno, lo que había hecho es un blog personal cuando me fui a Australia para que mi familia viese las fotos de dónde estaba yo, Ujú, más que nada. Y nada, pues eso fue. Y luego cuando ya decidí pues emprender y en 2018 eso, dejar el trabajo, o sea, de los pisos turísticos y empezar a probar proyectos, pues dije, oye, pues también me voy a animar a meterme en las redes sociales, que antes no me gustaban nada, y me voy a animar a hacer un blog para ir contando un poco pues por dónde voy viajando y tal. Sin muchas pretensiones, pero bueno, y así es como nació la web de Viajando Simple, que luego pues fue una cuenta de Instagram, luego ya pues estoy en todas las redes sociales, creé un podcast y demás, sí. ¿En ese momento habías ya puesto en marcha algún proyecto tú o a partir de ahí empiezas a lanzar diferentes proyectos? ¿Cómo surge todo? Sí, fue prácticamente cuando salí en 2018. Yo fue dejar el trabajo Ujú, y entonces, como tenía tiempo, pues yo me dedicaba a trabajar. Aunque no cobraba, yo estaba trabajando. Yo estaba, pues, con ese blog personal, pero luego además, pues lo primero era, empecé a crear tiendas de afiliación de Amazon. Yo estaba convencido de que iba a crear 10 tiendas, 10 páginas que al final pues me darían el dinero necesario para poder vivir viajando, que es más barato de lo que parece, ujú. pero enseguida, bueno, enseguida no, porque insistí un poquito, pero me di cuenta pues de que eso ni me gustaba ni me daba dinero. Entonces, pues seguí probando otras cosas. Cuando te pusiste a crear esas tiendas, entiendo que diferentes productos, diferentes verticales, ¿estás enfocando a Amazon España o estás enfocando a Amazon cualquier país? Sí, no, Amazon España y en el nicho un poco de las furgonetas camper, ¿no? Porque yo al final yo decía, joder, a mí me gustan las furgonetas, sé de furgonetas, pues qué mejor que hablar de furgonetas, que además no había ninguna tienda parecida por aquel entonces. Y empecé eso con una web que todavía existe, pero que no me da dinero prácticamente. Bueno, es que eso a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque al final yo lo he visto mucho, ¿no? Como hay Amazon tiene, para aquellos que los conozcáis, a lo mejor Íñigo tú lo puedes contar mejor, ¿no? Pero tienen su propio programa de afiliados y cuando hay muchos, en este caso muchos bloggers, bueno, directamente básicamente lo que hacen es tratar de posicionar productos, enviar tráfico a Amazon y hacer que conviertan. Yo creo, un poco por bueno, temas que yo he visto bueno, comentado y con otros creadores, al final ha habido, digamos, dos fases, ¿no? Una, pues año 2014-2015, que Amazon estaba llegando y era relativamente más fácil crear contenido para ciertos productos, posicionarlo y generar tráfico para la propia Amazon y que de ahí generar unas ventas y que Amazon dentro de su programa de afiliado te generar ingresos, ¿no? Y ahora yo creo que en los últimos años cada vez, obviamente, el tema de la competencia y el propio posicionamiento a nivel SEO de productos es mucho más complejo, ¿no? O sea, que ese es un poco el punto, ¿no? Donde yo creo que ahí a lo mejor empiezas con muchas ganas y se te hace más difícil Sí. el crecerlo, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque además, pues eso, es como que tienes que escribir muchas páginas para poder posicionar una, ¿no? O sea, en mi propia web yo pues tenía diferentes páginas o diferentes artículos, del cual pues sí, uno o dos pues sí que me llevaban ventas, pero claro, para poder generar ventas de dos artículos tenía que escribir muchos. Y pues al final, a pesar de ser de una temática que me gustaba, pues me di cuenta que no me apetecía. Y, Y al no ver sigue, ingresos no ayuda.
Y en ese momento te sigues enfocando en tu blog de Viajando Simple o empiezas, o empiezas a trabajar otra serie de proyectos. ¿Cómo es el Sí, proceso? digamos que el blog siempre estuvo ahí, ha sido lo único que he mantenido siempre. Ujú, Solía escribir como cada 2 días o así, algo, cada vez he ido un poco a menos, pero sí, durante, o sea, desde hace 3 años, pues ujú, que escribo más o menos a menudo ahí. Y fui poniendo otras cosas en marcha. Yo creo que lo próximo pudo ser crear una tienda a través de Shopify, pero intentando vender productos, bueno, gracias al libro que mencionaba antes de la semana laboral de 4 horas, que es ujú, un libro muy antiguo y hablaba ujú. de dropshipping. Y era algo Correcto. pues que me parecía súper interesante, ¿no? Una tienda que yo la puedo gestionar sin tener que lidiar con la logística. Y entonces pues me formé un poquito y creé pues eso, diferentes tiendas de tipo de dropshipping que ahora sí están muy de moda, pero bueno, cuando yo lo leí pues no estaba de moda. Que lo hacías. Entiendo que para un poco aquellos que nos estéis escuchando, dropshipping, como bien comenta Íñigo, ¿no? Es, oye, yo pongo la tienda, pero todo lo que es producto, logística, almacenamiento, lo hace un tercero, un proveedor externo, y hay ciertos proveedores, en la propia Alibaba o AliExpress hace muchas veces de dropshipping de productos de sus proveedores. Hay una app, yo creo que es la más famosa, salvo que tú conozcas otra, Íñigo, que puedas recomendar. Yo la que tengo controlada es Overlo, si no me equivoco. Sí, verlo, sí. Sí, bueno, que lo que te hace es te trae un catálogo de muchos proveedores y tú publicas en tu tienda esos productos y a partir de ahí lo siguiente que toca es mandar tráfico a tu tienda para generar todas las ventas y todo ocurren en tu propio e-commerce, en tu propio, en este caso, Shopify, perdón. Y a partir de ahí al proveedor, sí, al proveedor le llega la petición, te liquidan las comisiones el precio de lo que haya costado y ellos se encargan de enviar directamente el producto al cliente final, ¿no? Es un tema, Sí. yo creo, bueno, que tiene mucho recorrido. De hecho, en Estados Unidos sigue teniendo recorrido, pero obviamente parte de una fase inicial que es necesito mucho tráfico y necesito ciertos productos enganche que sean los que realmente me generen por decirlo de una manera, la regla del 80-20, ¿no? Con estos productos hago el 80% de mis ventas, ¿no? Y luego hay un Sí. 20% que es el restante. ¿Qué ocurre con ese proyecto? ¿Se nos queda ahí también a medias, entiendo? Sí, Sí. efectivamente. Bueno, pues me di cuenta, además, que esto ya sí que no tenía nada que ver con furgonetas camper Ujú, bueno, empecé a vender, si no recuerdo mal, la primera tienda de productos un poco, no ecológicos, pero sí un poco para las personas que bueno, pues que quieren, eh, que piensan en la sostenibilidad, ¿no? Pues yo qué sé, desde una maquinita para hacer té sin tener que comprar las bolsitas y demás, donde pues tú te puedes comprar el té en lo que son las hierbas y luego las metes en aparatito para hacer el té. Y bueno, algo de ropa también con algún mensaje, pues me acuerdo que hice como un diseño que decía Respect Your Mother, y Mother en la O era un mundo. Entonces, pues un rollo un poco así, pero nada, lo mismo, pues tampoco me funcionó. Lo que hacía era pagar por publicidad en Facebook Ads y así llevar tráfico y sí que hacía ventas, pero pues hacía ventas, luego lo perdía, luego ganaba, o sea, no me funcionó. Y luego además que no me parecía muy ético, porque muchas veces esos productos, pues los clientes lo podían comprar por sí mismos, sin que le hiciese falta un mayorista de por medio al mismo precio. Entonces no me parecía como muy justo, sí. vale, voy a hacer un parón. Justamente cuando estaba hablando contigo, me he dado cuenta de que teníamos el candadito en la room. No sé por qué se había puesto, no, en algún momento lo he puesto yo, me imagino el candadito y teníamos la room cerrada. Con lo cual, pues lo que ha ocurrido durante este primer rato es que básicamente teníamos a personas esperándonos. Y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros. Por hacer un poco de intro, estoy hablando con Íñigo Mendía. Estábamos hablando de cómo fueron sus orígenes. Íñigo, a fecha de hoy, es lo que yo creo que todo el mundo conoce como un nómada digital. Y nos estaba contando sus orígenes, sus inicios
en cómo, bueno, pues empezó haciendo temas de afiliación con Amazon, cómo pasó por crear una tienda de dropshipping en Shopify. Y bueno, para aquellos también que seáis nuevos en el podcast, que sepáis que durante una primera media hora, 3/4, lo que hacemos es, perdón, en el podcast, en la room, hacemos lo que es una edición podcast que luego lo enviamos al podcast de Vivir del Contenido, y a partir pues de las 5:15 hora de España o por ahí, pues os daremos paso para aquellos que tengáis preguntas o queráis compartir cosas con nosotros o bueno, hablar de lo que proceda. Íñigo, continuamos, si te parece, después de este break. Me he quedado ahí en Shopify. ¿Qué ocurre después? O sea, yo creo que es muy interesante esto que nos estás contando, porque muchas veces vemos a muchas personas que viven del contenido, que viven de sus proyectos online, que parece que les va muy bien, ¿no? Pero muchas veces no somos conscientes que esas personas han pasado por varios proyectos antes hasta comenzar a tener sus propias fuentes de ingresos de lo que sea, ¿no? Y nos estabas ahí contando pues ciertas experiencias que tú has tenido de tratar de ir viendo cómo yo genero ingresos, ¿no? Sí, sí, así es, porque mira, algo que probablemente ya hayas escuchado tú, que dicen que 9 de cada 10 startups fracasan, ¿no? Pero Sí. claro, tú te puedes quedar con ese mensaje o te puedes quedar con 1 de cada 10 startups son un éxito. Entonces dices, oye, pues solo tengo que poner 10 proyectos en marcha para conseguir el éxito. Esa es muy Entonces, pues yo buena. creo que ese fue un poco el resumen de lo que hice yo, ¿no? Pues poner como 10 proyectos en marcha. Hemos hablado de eso, pues de afiliación, de dropshipping, que bueno, te he contado un ejemplo, pero puse, pues creo que 3 tiendas diferentes en marcha. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y entiendo que al final una de las cosas también básicas en todo esto es como el monje alza el camino, ¿no? Mientras que los vas poniendo, vas aprendiendo, oye, es que por qué funciona, por qué no funciona, cómo mando tráfico, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esa es la parte de aprendizaje, porque, como bien decías al principio, tú no te habías puesto a estudiar marketing digital ni nada de esto, ¿no? Nada, no, sí que sobre la marcha, pues eso, escuchaba muchos podcasts, me empecé un poco a formar por mi cuenta y además que me gustaba, ¿no? Creo que eso es importante, pues que te apetezca emprender, que me lo Uh-huh. preguntas hace 5 años y bueno, ya te decía que yo trabajé en una tienda de telefonía móvil muchos años y mi padre me decía, jo, pues ¿por qué no montas una tienda tú? Y yo, emprender yo, qué pereza, que no, ¿no? Y ahora en cambio pues estoy encantado poniendo cositas en marcha, pero Qué sí, sí, bueno. así es. Y hablando de podcast, hay un momento que creas tu propio podcast también, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuándo surge eso? ¿Cómo surge? Sí, pues eso surge, bueno, lo primero empecé a escribir un libro que ya lo tengo publicado, que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, Uh-huh. y bueno, yo empecé a escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues un día de repente, pues bueno, como he escuchado mucho marketing digital, hablaban mucho de los podcasts, que el podcast es el futuro, que no sé qué, y bueno, yo siempre tenía en la cabeza de que mi voz grabada es horrible, que eso lo tenemos todos, pero yo pensaba que el único que tenía razón era yo, que todos mentían, que su voz está bien, pero el único que tiene razón soy yo. Y bueno, entonces, pues lo dejé un poco pasar porque, bueno, se me ocurrió una temática que son los sueños lúcidos, algo que me interesaba mucho, pero que en lo que no me consideraba un experto. Y dije, no voy a hablar de algo de lo que yo no sé, de lo que yo estoy aprendiendo, aunque en Uh-huh. realidad creo que es un error, pero vamos. Y entonces un día se me ocurrió, digo, jo, pues ya está, hago un podcast hablando de viajar en furgoneta y así además, cuando tenga el libro publicado, pues puedo hacerme un poco de autobombo, publicidad de mi propio producto y vender mi libro. Entonces fue un poco esa la meta y yo creo que ha funcionado. O sea que el libro lo empecé a escribir a final de 2018, creo, sí. Y Uh-huh. el podcast lo empecé en junio de 2019. 19. Sí, Vamos, 2019. vamos, si quieres, por el libro primero. ¿Cómo te da por escribir un libro? O sea, esa es para mí es la primera pregunta que me viene a la mente. Dices, oye, me Sí. da por ir escribiendo contenido para el blog y así voy, como he comentado al principio, retroalimentando incluso a la familia, ¿no? Oye, estoy viviendo en Australia, estoy viviendo de viaje, puedo que sepan qué es lo que está ocurriendo. ¿Sobre qué temáticas hablas en el blog para aquellos que no te sigan? Sí, bueno, en el blog sobre todo hablo un poco de cualquier cosa que se me pase a mí por la cabeza, que el 90% yo diría que está relacionado con viajes, con vivir viajando, con furgonetas camper,
pues un poco con lo que es mi estilo de vida, ¿no? Ujú. Y, y sí, y la verdad es que me gustaba escribir y empecé a escuchar también de, bueno, pues de que podías ganar dinero con un libro, ¿no? Que además podía ser como un buen pasivo, porque tú haces un libro, dos o tres, y lo haces una vez, te olvidas, se queda ahí, y, oye, venderás más o menos, pero en principio, pues, si todos los meses vendes uno, pues ganarás un poquito de dinero todos los meses, que a lo largo de los años es mucho dinero. Y un poco, Ujú. pues eso. Y claro, yo tenía ese miedo, lo típico, de decir, "Joder, pero yo cómo voy a escribir un libro, que ¿Quién yo me va a cuando leer, escribo no? que no se me da especialmente bien". Ujú. Y los típicos miedos, y decía, joder, pero lo que yo sí sé es que lo que yo puedo contar va a ser de gran ayuda para mucha gente. Yo sé de pocas cosas en esta vida, pero de furgonetas sí sé. He tenido 6, he vivido en más de una de ellas durante muchos años. Entonces, joder, sé que les va a ayudar. Entonces, aunque esté mal escrito, creo que puede funcionar. Y así pues me animé a empezar a escribirlo. Y bueno, todos los días un poquito, 1 o 2 horas todos los días, pues al final pues sacas un libro. O sea, es un libro, pero además es un libro con muchísimas, todo se ha dicho, reseñas. Creo que lo tienes, si no me equivoco, en Amazon. Sí, sí, Y, está y- y con más está en de... Amazon Está y viendo ahora en mismo, diferentes en librerías. diferentes librerías. Estaba viendo ahora en Amazon, tienen más de 250 y además para que aquellos que nos estáis escuchando, con más de, vamos, casi 5 estrellas, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué es lo que dices? Porque si me voy a la parte mala, ¿no? Dices, vale, sí, ok, yo publico un libro, lo pongo en Amazon y a partir de ahí, ¿cómo consigo que esto, darlo a conocer y que la gente lo compre y que la gente lo recomiende? ¿Cómo funciona todo esto? Sí, claro, yo lo primero que pensé, decía, bueno, esto yo lo voy a sacar y seguramente ayude, pero vamos, que las críticas van a poner, esto parece que lo ha escrito un niño, tiene faltas de ortografía, tiene no sé qué, porque además en ese momento no me podía permitir pagar a un editor, o sea, yo salí eso, a emprender muy bien con unos ahorros, pero esos ahorros iban bajando y el día que publiqué el libro estaba muy justo dinero, entonces no me podía permitir, pues eso, un profesional que me ayudase con esto, ¿no? Entonces yo, oye, lo saqué y para mi sorpresa, pues las críticas, digo, joder, oye, son buenas, y esta buena también, y otra, y otra, y otra. Oye, en redes sociales la gente compartiéndolo y tal, y nada, pues para mi sorpresa, efectivamente tiene unas críticas espectaculares. Sí que hay alguna mala, muy, muy pocas, y las que Ujú. son malas además tienen razón, no voy a decir que no, o sea Qué que bueno. algunos sí que se queja, por ejemplo, de que el libro es corto y lo que no sabe mucha gente es que en realidad el libro era más largo y cuando me puse a revisarlo me puse a borrar cosas, a quitar, porque decía, esto no le va a interesar a la gente, esto es mi vida personal, yo lo que quiero es una guía práctica, que al final se ha convertido en una guía práctica que también, al parecer, motiva mucho a la gente a, bueno, pues eso, a vivir viajando, a un poco hacer las cosas que te apetecen, pues sí. ¿Y nos puedes contar un poco, que yo creo que puede ser muy interesante, cómo es el proceso este de, como bien dices, de autopublicación del libro en el cual no hay una editora detrás ni nada? ¿Cómo se come y cómo se guisa todo esto? ¿Cuál es el proceso? Sí, yo creo que por suerte, mira, Amazon puede ser horrible para muchas cosas, efectivamente, pero para publicar un libro creo que es un sueño. O sea, así es muy, muy fácil. Bueno, yo lo que hice fue hacer primero un índice y según el índice, pues iba, pues, como si fuese prácticamente un tema de un artículo de un blog, de mi blog, Ujú. pero pues muy extendido, ¿no? Y empecé así, hice un documento y al final pues llegas a la conclusión de que tienes un documento de X páginas y investigué un poquito en YouTube viendo algún tutorial, cómo subir libros a Amazon y tal, y me di cuenta que era facilísimo. Y nada, pues tú lo subes, le pones una portada, le pones pues eh, un subtítulo, un título y tal, precios y nada, en 48 horas está en venta y además no te cuesta absolutamente nada, sino que a ti Amazon te paga por cada libro vendido, ¿no? Tú no tienes que Ujú. adelantar dinero, sino que ellos, cuando alguien compra el libro, Ujú. imprimen ese libro y se lo Ujú. mandan. O sea, es lo que se llama impresión bajo demanda, que es Ujú. muy cómodo porque no tienes que hacer una tirada de 1000 libros y luego a ver qué pasa, si se venden o no. No, no, esto si se venden 10, se imprimen 10. Si se venden 1000, se imprimen 1000. Y luego ellos lo envían y, pues 2 meses más tarde te van pagando las regalías que te corresponden, que además son muchísimo más altas que si lo haces con una editorial, por lo que tengo entendido.
Tal cual, tal cual. O sea, yo creo que eso, vamos, esa impresión bajo demanda es muy desconocida, ¿no? Porque hay yo creo los que os dedicáis más al tema pues eso, de haber publicado vuestro propio libro, sí que sois conscientes, pero hay mucha gente que al final no sabe que realmente es un proceso, pues tal cual lo has comentado tú. ¿Qué te lleva? Yo estoy viendo la hora, lo tienes, digamos, en lo que se llama formato físico, lo tienes también digamos, en lo que es el libro electrónico, en Kindle. ¿Qué te lleva a publicarlo en Kindle? ¿Pensabas que podía tener sentido llegar a más público? Hay gente, yo creo que, no sé si lo habrás visto, ¿no? Hay gente que decide que quieren publicarlo en formato electrónico por aquello de que se lo plagien y que esté luego el libro en internet. ¿Cómo ves todo esto? ¿Por qué decides que en tu caso sí que tiene sentido ir también al formato electrónico? Sí, a ver, al final, para empezar te cuesta lo mismo, ¿no? Hacerlo en uno que en otro y no sé, pues pudiendo abarcar los dos tipos. Además, yo estaba convencido de que a día de hoy que se iban a Ujú. vender más libros electrónicos, pero es totalmente falso. En mi caso creo que venderé un 70% de libros en papel y un 30% en formato digital. Y, a ver, yo también soy Interesante. muy... Yo vivo en los mundos de Yuppie, pienso que todo el mundo es bueno, que bueno, pues me cuesta pensar que va a haber gente que va a piratear el libro, ¿no? Que seguro que lo Ujú. hay, pero no sé, yo prefiero vivir en lo que En la digo, en mis felicidad, mundos de Yuppie la y felicidad. hoy ya está. Y además que creo que me funciona, o sea, tanto psicológicamente como, no sé, Vale. lo que intento transmitir. Y eso es lo importante. Nada, yo creo que es súper interesante y además, o sea, tú lo acabas de decir, ¿no? Es curioso, ¿no? Un 70% más de formato papel, formato físico, ¿no? Y un Sí. 30%. Amazon se encarga de toda la logística, entiendo, a cualquier parte del mundo. Bueno, en Y realidad todo el mundo no, porque no, claro, Amazon de momento no está en cierto. Latinoamérica, sí que está pues en México, en Estados Unidos, en Canadá y sí que vendo libros Ujú, por toda Europa también, pero ujú. ya está. Pues todo el mercado latinoamericano pues es una pena, pero Todavía no no llegamos. llego de momento. ¿Cómo lo promocionas? ¿Lo promocionas de alguna forma? ¿No lo promocionas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hiciste en su día? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo lo Sí, bueno, trabajas? pues ya te digo, yo empecé el podcast cuando todavía el libro no estaba publicado, entonces no hablaba del libro, pero en el episodio del podcast número 25 o algo así, pues ya Ujú, saqué el libro, ¿no? ujú. Entonces ya, pues todas las intros de mi podcast yo empezaba diciendo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta. Y acababa también diciendo, oye, que sepáis que tengo un libro que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, que lo tenéis abajo en la descripción o en viajandosimple.com/libro, tal. Vamos, hacer publicidad no de un producto o servicio de otros, sino mío. Y luego lo que hice también, le pedí a mi prima que se grabase una cuña hablando, haciendo publicidad de mi libro y lo que hice fue introducirlo en los 25 episodios anteriores, porque claro, yo me daba cuenta que tenía muchas escuchas, porque como Ujú. no es un podcast de noticias, pues al final, joder, a alguien le va a interesar en cualquier momento cómo buscar lugares para dormir con una furgoneta camper, ¿no? Da igual que sea que estemos en 2021 o en 2019. Y entonces, pues creo que esa cuña pues también pudo funcionar bien. Y luego, pues como en redes sociales también desde el principio pues estuve bastante activo y pues poco a poco iban creciendo, pues lo mismo, hacer publicidad en redes sociales. Qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Has publicado algún libro más o por ahora te quedaste en este? Ha sido de gran valor poder conocer la experiencia de Íñigo y cómo logró tomar la decisión de vivir viajando en una furgoneta. Es inspirador cómo hizo de su proyecto un estilo de vida y los logros que ha obtenido a través de este y de la creación de su contenido. Recuerda que puedes suscribirte a Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Te espero en el próximo episodio con la segunda parte de la entrevista donde Íñigo Mendia nos seguirá contando cómo con esfuerzo y dedicación se puede vivir del contenido.